Jóvenes, buenas tardes. ¿Me confirma si se ve la diapositiva, por favor? Buenas tardes, sí se ve, licenciado. Buenas tardes, sí se ve. Buenas tardes, sí se ve, licenciado. Bien, gracias. Jóvenes, buenas noches. Les habla el licenciado Alfredo Calizaya Jiménez, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial, docente de la materia de contabilidad. Vamos a comenzar nuestra nueva clase, la clase número 2 hoy día, y vamos a decir lo siguiente. Vamos a entrar a la cuestión de hechos económicos. ¿Qué son hechos económicos? Un hecho económico, también llamado fenómeno económico, es la manifestación en la realidad de un suceso con impacto en la economía dentro de un territorio. Repito, jóvenes. Un hecho económico. ¿Qué es un hecho económico? La pregunta es. La respuesta es, un hecho económico, también llamado fenómeno económico, es la manifestación en la realidad de un suceso con impacto en la economía dentro de un territorio. Eso es lo que es un hecho económico. Ahora, vamos a ver cuántos tipos de hechos económicos hay. Hay un hecho económico permutativo, modificativo y mixto. Entonces, toda operación comercial que afecte al patrimonio, no se olviden, toda operación comercial que afecte al patrimonio es un hecho contable y como tal debe ser objeto de anotación en los libros de contabilidad. El hecho contable es todo evento económico o jurídico que puede tener una representación contable y que afecta en su cuantía a la estructura, su estructura, el patrimonio de la empresa. Atendiendo las variaciones que los hechos contables producen en el patrimonio neto, hay tres tipos de hechos contables. No se olvide, hay tres tipos de hechos económicos contables. Los primeros son operaciones permutativas, operaciones modificativas y operaciones mixtas. Vamos a ir definiendo una por una. Las operaciones permutativas son aquellas que producen aumentos o disminuciones en el activo, bienes y derechos, o en el pasivo, obligaciones, pero sin que esto haya beneficio o pérdida. Es decir, sin variar el importe del resultado del ejercicio, sin que se modifique el valor del capital patrimonial neto. Las operaciones permutativas pueden ser de cuatro clases: permutativas del activo, de pasivo, patrimonio y mixtas. Hecho económico permutativo, modificativo y mixto. ¿Cuál es? Operaciones modificativas. ¿A qué se llama operaciones modificativas? Son las que suponen un aumento o una disminución del activo o del pasivo, pero sin que esto se compense con otro aumento o disminución del signo contrario, para lo que provocan una variación del capital patrimonial neto. Son operaciones en las que hay un beneficio o una pérdida, un aumento o una disminución del neto patrimonial. Pueden ser aumentativas si hay un beneficio. Ejemplo, invertimos un saldo de tesorería en las letras del tesoro. Al vencer la letra tendremos un aumento del activo, sin que exista una pérdida del pasivo, por lo que tendremos una operación aumentativa. ¿Correcto? O disminutivas. ¿Cuáles son las disminutivas? Si hay una pérdida, ejemplo, sufrimos un atraco y nos roban parte de la mercancía, disminuye el activo, sin que haya otra partida que lo compense. Por lo que ha habido una pérdida, la operación es disminutiva.
Ya saben, son los hechos modificativos, aumentativos o disminutivos. A ver, vamos a ver qué es un hecho económico permutativo, modificativo y mixto. ¿Ya? Las operaciones mixtas. Por favor, tomen nota. Operaciones mixtas son aquellas que en parte son permutativas y en parte son modificativas. Existe una permuta. Hay un cambio en los elementos del patrimonio. Pero como no son iguales los valores de los objetos permutados, se produce simultáneamente un beneficio o una pérdida, precisamente por tener valores diferentes. Al igual que en las operaciones modificativas, las mixtas también se dividen en aumentativas y disminutivas. Ejemplo, vendemos un artículo que nos costó 50 en 120, por lo que se produce un incremento del activo, entrada de dinero, frente a una disminución del activo, salida de la mercancía, pero por valores diferentes, generándose una diferencia de 70 bolivianos que incrementa el capital, es decir, un beneficio de 70. Los hechos contables mixtos son los más comunes. Los hechos contables mixtos son los más comunes que existen. Vamos a ver ahora. Vamos a ver la clasificación de la contabilidad. A la contabilidad se le ha llamado el lenguaje de los negocios, no se olviden. A la contabilidad se le ha llamado el lenguaje de los negocios. Si pensamos que en cada tipo de negocio existen intereses distintos, lógicamente será necesario preparar diferentes tipos de información que los satisfagan, razón por lo cual los informes financieros deberán ser sustanciales y razonablemente distintos para cada tipo de usuario y sus necesidades. De manera que, al adecuarse a esas necesidades y satisfacerlas, la contabilidad adopta una serie de facetas o tipos de información o de contabilidad, entre las cuales tenemos las siguientes que se alistan de forma enunciativa y no limitativa, por favor. Ahí tenemos la contabilidad financiera. Es un criterio. La contabilidad administrativa, otro criterio. Contabilidad de costos, otro criterio. Contabilidad fiscal, contabilidad gubernamental y contabilidad de servicios. Son criterios, nada es absoluto. A ver, vamos a ver qué es la contabilidad financiera. La contabilidad financiera es la rama de la contabilidad que se encarga de recolectar, clasificar, registrar, resumir e informar sobre las operaciones valables en dinero realizadas por un agente o un ente económico. Su función principal es llevar en forma histórica la vida económica de la institución. ¿Qué es la contabilidad administrativa? Es aquella que proporciona informes basados en la técnica contable que ayuda a la administración, a la creación de políticas para la planificación y control de las funciones de una empresa, pero también abarca a las pequeñas empresas, por si acaso. ¿Qué es la contabilidad de costos? Ya hemos dicho que es la contabilidad financiera, qué es la contabilidad administrativa, pero si quieren repetimos. ¿Qué es la contabilidad financiera? Es la rama de la contabilidad que se encarga de recolectar, clasificar, registrar, resumir e informar sobre las operaciones valorales en dinero realizadas por un ente económico. Su función principal es llevar en forma histórica la vida económica. ¿Qué es la contabilidad administrativa? Es aquella que proporciona informes basados en la técnica contable que ayuda a la administración, a la creación de políticas para la planificación y el control de las funciones de una empresa, pero también abarca a las pequeñas empresas. ¿Qué es la contabilidad de costos? Es una rama de la contabilidad financiera implantada e impulsada por las empresas industriales. Permite conocer el costo de producción
de sus productos, así como el costo de la venta de los artículos, de tales artículos y fundamentalmente la determinación de los costos unitarios. Ahora, ¿qué es la contabilidad fiscal, jóvenes? Comprende el registro y la preparación de informes tendientes a la presentación de declaraciones y al pago de impuestos. Es importante señalar que las leyes fiscales y los principios contables de contabilidad financiera en ocasiones difieren mucho de la contabilidad fiscal y de la contabilidad no gubernamental. Ahora, ¿qué es la contabilidad gubernamental? Escuchen bien. Incluye tanto la contabilidad llevada por las empresas del sector público de manera interna como la contabilidad nacional, en la cual se resumen todas las actividades del país, incluyendo sus ingresos y sus gastos. A ver, vamos a ver ahora la relación de la contabilidad con otras disciplinas. La contabilidad no es independiente ni exclusiva, como otras ciencias en particular. La dependencia y la relación de la contabilidad con otras ciencias es la base fundamental para el desarrollo de la misma. A continuación vamos a exponer las disciplinas o ciencias que se relacionan con la contabilidad. A ver, vamos a ver ahora. A ver, ¿qué sería? La contabilidad se relaciona con las matemáticas, para comenzar, porque todas las operaciones que se realizan dentro de un cálculo contable se deben ingresar operaciones comerciales y las mismas se expresan mediante cálculos mercantiles en términos de moneda. Por tanto, la contabilidad se relaciona con las matemáticas. La contabilidad también se relaciona con la política económica, porque todo negocio debe estar bajo la normativa establecida por esta ciencia, estableciendo y marcando las tendencias económicas. Asimismo, proporcionando reglas para las políticas de todo negocio o empresa, indicando la moneda de circulación, su distribución, sus precios, y entre otros. La contabilidad se relaciona con el derecho mercantil, ya que este es el cuerpo de todas las leyes, decretos, normativas vigentes que existen para los comerciantes en particular. Aquí mismo también se incluye la contabilidad, una relación con el derecho tributario, ya que el mismo acondiciona muchos procedimientos que debemos seguir para cumplir con las obligaciones de los impuestos establecidos. Finalmente, también la contabilidad se relaciona con el derecho laboral, porque una empresa debe tener trabajadores bajo una ley que deroga la ley de beneficios dentro de su servicio de trabajo. Ahora vamos a ver la relación de la contabilidad con otras ciencias. La contabilidad se relaciona con la carrera de administración, porque mediante la misma se pueden realizar diversos procedimientos para obtener un mejor control o una mejor gerencia dentro de la empresa o negocio. Tener una buena administración dentro de una empresa es la mejor manera de poder maximizar el aprovechamiento de todos los recursos humanos que cuenta la misma. La contabilidad, jóvenes, se relaciona con las finanzas, porque de esa manera podemos informar y tomar las decisiones previstas dentro de la empresa. Las finanzas en una empresa nos pueden mostrar todas las incidencias que se estén llevando a cabo dentro de nuestros activos, dentro de nuestros pasivos y capital, para posteriormente llegar a una toma de decisiones en el área financiera. Asimismo, también podemos realizar, gracias a las finanzas, un análisis general en base a la información prevista a todos nuestros estados financieros que arrojaran nuestra contabilidad. La relación de la contabilidad con otras ciencias. A ver, vamos a ver, con otras disciplinas. Ya, la contabilidad se relaciona con la informática, por favor. Porque hoy, en la actualidad, la informática es la base de cualquier sistema dentro de una empresa.
Gracias a la informática, jóvenes, podemos crear un sistema que nos proporcione todo el procedimiento de una contabilidad y procesar de manera más tecnológica y práctica. Además, en el ámbito contable ya se cuenta con sistemas netamente contables para el uso en las empresas. La contabilidad se relaciona con la estadística, jóvenes, porque nos ayuda a realizar cálculos más precisos y prácticos para obtener resultados mejores, vistos en los estados financieros y la contabilidad en general. Además, la estadística ayuda a la contabilidad a poder mostrar resultados de manera de muestras representativas. La contabilidad se relaciona con el derecho también, jóvenes, porque nos muestra necesariamente la legalidad de los hechos económicos que se van a contabilizar. Ya. Dijo, ¿qué pasó aquí? Ya, bien. La relación, vamos a ver ahora la relación de la contabilidad con otras disciplinas. Es una continuación nomás. La contabilidad se relaciona con la informática porque hoy, en la actualidad, la informática es la base de cualquier sistema dentro de una empresa. Gracias a la informática podemos crear un sistema que nos proporcione todo el procedimiento de una contabilidad y procesar de manera más tecnológica y práctica. Además, en el ámbito contable ya se cuenta con sistemas netamente contables para el uso de las empresas. La contabilidad se relaciona con la estadística, porque nos ayuda a realizar cálculos más precisos y prácticos para obtener resultados mejores vistos en los estados financieros y en la contabilidad en general. Además, las estadísticas nos ayudan a la contabilidad a poder mostrar resultados de manera de muestras representativas. La contabilidad se relaciona con el derecho, porque nos muestra necesariamente la legalidad de los hechos económicos que se van a contabilizar.
Jóvenes, un segundito, por favor, tenemos algún inconveniente con la presentación. Un segundito, por favor. Está bien, licenciado.
Jóvenes, nuevamente vamos a iniciar la clase, por favor. Está bien, licenciado. Gracias. Bien. Entonces comenzamos, jóvenes, con la clase de hoy día. Vamos a hablar, esta es la clase número 2, por si acaso. Estamos hablando de la contabilidad básica. Y vamos a comenzar por dar una definición de esto. Para comenzar, ¿qué es un hecho económico? También llamado fenómeno económico, es la manifestación en la realidad de un suceso con impacto en la economía dentro de un territorio. Repito, ¿qué es un hecho económico? Hecho económico, llamado también fenómeno económico, es la manifestación en la realidad de un suceso con impacto en la economía de un territorio. Hay hechos económicos permutativos, modificativos y mixtos. Toda operación comercial que afecte al patrimonio es un hecho contable y como tal debe ser objeto de anotación en los libros de contabilidad. El hecho contable es todo evento económico jurídico que puede tener representación contable y que afecta en su cuantía o estructura al patrimonio de la empresa. Atendiendo a las variaciones que los hechos contables producen en el patrimonio neto, hay 3 tipos de hechos contables. ¿Cuáles son? Hechos permutativos, operaciones modificativas y operaciones mixtas. A ver, vamos a ir parte por parte. Operaciones permutativas son aquellas que producen aumento o disminución en el activo, bienes y derechos, o en el pasivo, obligaciones, pero sin que haya beneficio o pérdida. Es decir, sin variar el importe del resultado del ejercicio, sin que se modifique el valor del capital patrimonial neto. Las operaciones permutativas pueden ser de 4 clases: permutativas de activo, permutativas de pasivo, permutativas de patrimonio y mixtas. Hecho económico permutativo, modificativo y mixto. Vamos a ver. Vamos a ir por partes. Operaciones modificativas. ¿A qué llamamos operaciones modificativas? Son las que suponen un aumento o una disminución del activo o del pasivo. No se olvide. ¿Cuáles son las operaciones modificativas? Son las que suponen un aumento o una disminución del activo o del pasivo, pero sin que exista compensación con el aumento o disminución del signo contrario, por lo que provocan una variación del capital patrimonial. En realidad son operaciones en las que hay un beneficio o una pérdida, un aumento o una disminución del neto patrimonial. Puede ser aumentativas si hay beneficio. Ejemplo, invertimos un pico de tesorería en letras del tesoro y nosotros tenemos un aumento del activo sin que exista una pérdida del pasivo. Por lo que tendremos una operación aumentativa o disminutiva. Si hay pérdida, ejemplo, sufrimos un atraco y nos roban parte de la mercancía, disminuye el activo, sin que haya otras partidas que lo compensen, porque ha habido una pérdida en las operaciones. Es disminutiva. ¿Qué es un hecho económico permutativo, modificativo y mixto? Ya. Las operaciones mixtas son aquellas que en parte son permutativas y en parte son modificativas. Existe una permuta, hay un cambio en los elementos patrimoniales, pero como no son iguales los valores de los objetos permutados, se produce simultáneamente un beneficio o una pérdida, precisamente por tener valores diferentes. Al igual que en las operaciones modificativas, las mixtas también se dividen en aumentativas y disminutivas. Ejemplo, vendemos un artículo que nos costó 50 en 120, por lo que se produce un incremento del activo, entrada de dinero, frente a una disminución del activo, salida de la mercancía, pero por valores diferentes, generándose una diferencia de 70 bolivianos que incrementa el capital, es decir, un beneficio de 70 bolivianos. Los hechos contables mixtos son los más comunes, no se olviden. Los hechos contables mixtos
son los más comunes. Vamos a ver ahora la contabilidad, la clasificación de la contabilidad. A la contabilidad se le llama también el lenguaje de los negocios. No se olviden, a la contabilidad se le llama también el lenguaje de los negocios. Si pensamos que en cada tipo de negocio existen intereses distintos, lógicamente será necesario preparar diferentes tipos de información que los satisfagan, razón por la cual los informes financieros deben ser sustanciales y razonablemente distintos para cada tipo de usuario y sus necesidades. De manera que, al adecuarse a esas necesidades y satisfacerlas, la contabilidad adopta una serie de facetas o tipos de información o de contabilidad, entre las cuales tenemos las siguientes que se listan de forma enunciativa, pero no es limitativo, es enunciativo. La contabilidad financiera, 1, contabilidad administrativa, 2, contabilidad de cosas, 3, contabilidad fiscal, 4, contabilidad gubernamental, 5, contabilidad de 6, de servicios, 6. A ver, vamos a ver ahora, ¿qué es la contabilidad financiera? La contabilidad financiera es la rama de la contabilidad que se encarga de recolectar, clasificar, registrar, resumir e informar sobre las operaciones valoradas en dinero realizadas por un ente económico. Su función principal es llevar en forma histórica la vida económica de la empresa. ¿A qué llamamos contabilidad administrativa? Es aquella que proporciona informes basados en la técnica contable que ayuda a la administración, a la creación de políticas para la planificación y control de las funciones de una empresa, pero también abarca a las pequeñas empresas, por si acaso. Ahora, ¿qué es la contabilidad de costos? Es una rama de la contabilidad financiera, por favor, implantada e impulsada por las empresas industriales. Permite conocer el costo de la producción de sus productos, así como el costo de la venta de tales artículos y fundamentalmente la determinación de los costos unitarios. Ahora, ¿qué es la contabilidad fiscal? Comprende el registro y la preparación de informes tendientes a la presentación de declaraciones y al pago de impuestos. Es importante señalar que leyes fiscales y los principios contables, la contabilidad financiera, en ocasiones difieren mucho de la contabilidad fiscal y de la contabilidad no gubernamental. Ahora, ¿qué es la contabilidad gubernamental, jóvenes? Incluye también la contabilidad llevada por las empresas del sector público de manera interna, como la contabilidad nacional, en la cual se resumen todas las actividades del país, incluyendo sus ingresos y sus gastos, por si acaso. La relación de la contabilidad con otras disciplinas. Vamos a ver cómo se hace. Jóvenes, la contabilidad no es independiente ni exclusiva, como otras ciencias en particular. La dependencia y la relación de la contabilidad con otras ciencias es la base fundamental. No se olvide, la dependencia y la relación de la contabilidad con otras ciencias es la base fundamental para el desarrollo de la misma. A continuación vamos a exponer las disciplinas o ciencias que se relacionan con la contabilidad. La contabilidad se relaciona con las matemáticas, por favor, porque en todas las operaciones que se realizan dentro de un cálculo contable se deben ingresar operaciones comerciales y las mismas se deben expresar mediante cálculos mercantiles en términos de moneda. La contabilidad también se relaciona con la política económica, porque todo negocio debe estar bajo la normativa establecida por esta ciencia, estableciendo y marcando las tendencias económicas. Asimismo, proporcionando reglas para la política de todo negocio o empresa, indicando la moneda de circulación, su distribución, sus precios y entre otros. La contabilidad se relaciona con el derecho mercantil. Eso es importante, por favor, ya que ese es el cuerpo de todas las leyes, decretos, normativas vigentes que existen para la comercialización en particular. Asimismo, también se incluye a la contabilidad
una relación con el derecho tributario, ya que el mismo acondiciona muchos procedimientos que los debemos seguir para cumplir con las obligaciones de los impuestos establecidos. Finalmente, también, jóvenes, la contabilidad se relaciona con el derecho laboral, porque una empresa debe tener trabajadores bajo una ley que las regula, que les dé beneficios dentro de sus servicios de trabajo. Su relación de la contabilidad con otras ciencias, con otras disciplinas más bien. A ver, la contabilidad se relaciona con la carrera de la administración, porque mediante la misma se puede relacionar diversos procedimientos para obtener un mejor control o una mejor gerencia dentro de la empresa o negocio. Tener una buena administración dentro de una empresa es la mejor manera de poder maximizar el aprovechamiento de todos los recursos humanos que cuenta la misma. La contabilidad se relaciona con las finanzas, por si acaso, ya es otra relación, ¿no? Porque de esa manera podemos informar y tomar las decisiones previstas dentro de la empresa. Las finanzas en una empresa nos pueden mostrar todas las incidencias que que estén llevando a cabo dentro de nuestros archivos, nuestros pasivos y capital, para posteriormente llegar a una toma de decisiones en el área financiera. Asimismo, también podemos realizar, gracias a las finanzas, una relación general en base a la información prevista a todos nuestros estados financieros que arrojará nuestra contabilidad. La relación de la contabilidad con otras ciencias. Por ejemplo, vamos a continuar, en realidad. La contabilidad se relaciona con la informática, porque hoy, en la actualidad, la informática es la base de cualquier sistema dentro de una empresa. Gracias a la informática podemos crear un sistema que nos proporciona todo el procesamiento de la contabilidad y procesar de manera más tecnológica y práctica. Además, en el ámbito contable ya se cuenta con sistemas netamente contables para el uso en las empresas. También la contabilidad se relaciona con la estadística, porque nos ayuda a realizar cálculos más precisos y prácticos para obtener resultados mejores, vistos en los estados financieros y la contabilidad en general. Además, la estadística nos ayuda a la contabilidad a poder mostrar resultados de manera de muestras representativas. La contabilidad se relaciona con el derecho, porque nos muestra precisamente la legalidad de los hechos económicos que se van a contabilizar. Entonces, jóvenes, vamos a repasar un poco más el tema de hoy día, que es la clase número 2. Estamos hablando de la contabilidad básica, clase número 2. Vamos a repetir un poco. Y en ese sentido, comenzamos por definir qué es un hecho económico. También llamado fenómeno económico, es la manifestación en la realidad de un suceso con impacto en la economía dentro de un territorio. ¿Qué es un hecho económico? Permutativo, modificativo y mixto. Toda operación comercial que afecte al patrimonio es un hecho contable y como tal debe ser objeto de anotación en los registros de contabilidad. El hecho contable, el hecho económico contable, es todo evento económico jurídico
que puede tener su representación contable y que afecte en su cuantía o estructura al patrimonio de la empresa. Atendiendo a las variaciones que los hechos contables producen en el patrimonio neto, hay 3 tipos de hechos contables. ¿Cuáles son? Operaciones permutativas, operaciones modificativas y operaciones mixtas. A ver, ¿cuáles son las operaciones permutativas? Son aquellas que producen aumentos o disminuciones en el activo, bienes y derechos, o en el pasivo, obligaciones, pero sin que haya beneficio o pérdida. Es decir, sin variar el importe del resultado del ejercicio, sin que se modifique el valor del capital patrimonial neto. Las operaciones permutativas pueden ser de 4 clases. Permutativas del activo, permutativas del pasivo, del patrimonio y mixtas. Vamos a ver ahora operaciones modificativas. ¿Cuáles son las operaciones? Son las que se supone un aumento o una disminución del activo o del pasivo, pero que sin que se compense con otro aumento o disminución del signo contrario, por lo que provoca una variación de capital patrimonial neto. En realidad son operaciones en las que hay un beneficio o una pérdida, o un aumento o una disminución neto del patrimonio. Pueden ser aumentativas si hay beneficio. Ejemplo, invertimos un poquito de dinero que tenemos de tesorería en la 3D Tesoro. Al vencer la letra tendremos un aumento del activo y que existe una pérdida del pasivo, porque tendremos una operación aumentativa o pérdida. Ejemplo, si sufrimos un atraco y nos roban parte de la mercancía, disminuye el activo sin que haya otra partida que lo compense, por lo que ha habido una pérdida en la operación. Es disminutivo. Hecho económico permutativo, modificativo y mixto. Operaciones mixtas. ¿A qué se llaman operaciones mixtas? Son aquellas que en parte son permutativos y en parte son modificativos. Existe una permuta cuando hay un cambio en los elementos patrimoniales, pero como no son iguales los valores de los objetos permutados, se produce simultáneamente un beneficio o una pérdida, precisamente para tener valores diferentes. Al igual que en las operaciones modificativas, las mixtas también se dividen en aumentativas y disminutivas. Ejemplo, vendemos un artículo que nos costó 50 a volvían 120, por lo que se produce un incremento del activo, entrada de dinero, frente a una disminución del activo, salida de mercancía. Pero por valores diferentes, generándose una diferencia de 70, que incrementa el capital, es decir, un beneficio de 70 millones en los hechos contables mixtos son los más comunes. La relación de la contabilidad con otras ciencias. La contabilidad se relaciona con la carrera de la administración, porque mediante la misma se pueden realizar diversos procedimientos para obtener un mejor control o una mejor gerencia dentro de la empresa o negocio. Tener una buena administración dentro de la empresa es la mejor manera de poder maximizar el aprovechamiento de todos los recursos humanos que cuenta la misma. La contabilidad se relaciona con las finanzas. A ver, porque de esa manera podemos informar y tomar las decisiones previstas dentro de la empresa. Las finanzas en una empresa nos pueden mostrar todas las incidencias que estén llevando a cabo dentro de nuestros activos, dentro de nuestros pasivos y capital, para posteriormente llegar a una toma de decisión en el área financiera. Así también podemos realizar, gracias a las finanzas, un análisis general en base a la información prevista a todos nuestros estados financieros que alojará nuestra contabilidad. La clasificación de la contabilidad. A la contabilidad se le ha llamado también el lenguaje de los negocios, no se olvide. Si pensamos que en cada tipo de negocio existen diferentes o distintos, lógicamente serán necesarios preparar diferentes tipos de información que los satisfagan, razón por la cual los informes financieros deben ser sustancial y razonablemente
distintos para cada uno de los usuarios y sus necesidades. De manera que al adecuarse a sus necesidades y satisfacerlas, la contabilidad adopta una serie de facetas o tipos de información o de contabilidad, entre las cuales tenemos las siguientes. Tenemos contabilidad financiera, contabilidad administrativa, contabilidad de costos, contabilidad fiscal, contabilidad gubernamental y contabilidad de servicios. A ver, ¿a qué llamamos contabilidad financiera? La contabilidad financiera es la rama de la contabilidad que se encarga de colectar, de recolectar, clasificar, registrar, resumir e informar sobre las operaciones valorables en dinero realizadas por un ente económico. Su función principal es llevar en forma histórica la vida económica de la empresa. ¿Qué es la contabilidad administrativa? Es aquella que proporciona informes basados en la técnica contable que ayuda a la administración a la creación de políticas para la planificación y control de las funciones de una empresa, pero también abarca a las pequeñas empresas. Ahora, ¿qué es la contabilidad de costos, jóvenes? La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad financiera, implantada e impulsada por las empresas industriales. Permite conocer el costo de producción de sus productos, así como el costo de la venta de tales artículos y fundamentalmente la determinación de los costos unitarios. ¿Qué es la contabilidad? Ahora existe también la contabilidad fiscal. ¿Qué es la contabilidad fiscal? Comprende el registro y la preparación de informes tendientes a la presentación de declaraciones y el pago de impuestos. Es importante señalar que las leyes fiscales y los principios contables, la contabilidad financiera, en ciertas ocasiones difieren mucho de la contabilidad fiscal y de la contabilidad no gubernamental. A ver, vamos a ver qué es la contabilidad gubernamental. Incluye tanto la contabilidad llevada por las empresas del sector público de manera interna como la contabilidad nacional, en la cual se resumen todas las actividades del país, incluyendo sus ingresos y sus gastos. Relación de la contabilidad con otras disciplinas. La contabilidad no es independiente ni exclusiva como otras ciencias en su particular. La dependencia y su relación de la contabilidad con otras ciencias es la base fundamental para el desarrollo de la misma. A continuación podemos exponer las disciplinas o ciencias que se relacionan con la contabilidad. Entre ellas, ¿cuáles tenemos? La contabilidad se relaciona con las matemáticas, es inevitable, porque todas las operaciones que se realizan dentro de un cálculo contable se deben ingresar operaciones comerciales y las mismas se deben expresar mediante cálculos mercantiles en términos de moneda. La contabilidad también se relaciona con la política económica, porque todo negocio debe estar bajo la normativa establecida por esta ciencia, estableciendo y marcando las tendencias económicas. Asimismo, proporcionando reglas para la política de todo negocio o empresa, indicando la moneda de circulación, de distribución, sus precios en sí y entre otros. La contabilidad se relaciona con el derecho mercantil, ya que este es el cuerpo de todas las leyes, decretos, normativas vigentes que existen para el comercio en particular. Aquí mismo también se incluye a la contabilidad una relación con el derecho tributario, ya que el mismo acondiciona muchos procedimientos que debemos seguir para cumplir con las obligaciones de los impuestos establecidos. Finalmente, también la contabilidad se relaciona con el derecho laboral, porque una empresa debe tener trabajadores bajo una ley que les regula y les dé beneficios dentro de sus servicios de trabajo. La relación de la contabilidad con otras ciencias, con otras disciplinas. La contabilidad se relaciona con la informática, porque hoy, en la actualidad, la informática es la base de cualquier sistema dentro de una empresa. Gracias a la informática podemos crear un sistema
que nos proporcione todo el procedimiento de una contabilidad y procesar de manera más tecnológica y práctica. Además, en el ámbito contable ya se cuenta con un sistema netamente contable para el uso de las empresas. La contabilidad se relaciona con la estadística porque nos ayuda a realizar cálculos más precisos y prácticos para obtener resultados mejores, vistos en los estados financieros y la contabilidad en general. Además, la estadística ayuda a la contabilidad a poder mostrar resultados de manera de muestras representativas. La contabilidad se relaciona con el derecho, jóvenes, porque nos muestra necesariamente la legalidad de los hechos económicos que se van a contabilizar. ¿Me ves qué pasa aquí? ¿Entiendes? Es la última diapositiva. Ya. Pues entonces, aquí quedamos. Hemos quedado en la relación de la contabilidad con otras disciplinas. Entre ellas se relaciona con la informática, porque hoy en la actualidad la informática es la base de cualquier sistema dentro de una empresa. Gracias a la informática podemos crear un sistema que nos proporcione todo el procesamiento de contabilidad y procesar de manera más tecnológica y más práctica. Además, en el ámbito contable ya se cuenta con sistemas netamente contables para el uso en las empresas. La contabilidad se relaciona con la estadística, porque nos ayuda a realizar cálculos más precisos y prácticos para obtener resultados mejores vistos en los estados financieros y la contabilidad en general. Además, la estadística ayuda a la contabilidad a poder mostrar resultados de manera de muestras representativas. La contabilidad se relaciona con el derecho porque nos muestra necesariamente la legalidad de los hechos económicos que se van a contabilizar. Gracias, jóvenes. Eso es todo por esta noche. La próxima clase ya veremos qué es lo que podemos hacer. Pero hemos llegado ya, hemos avanzado muchísimo. Muchas gracias, jóvenes. A ver, quiero escuchar algunas palabras, por favor. Ayúdenme. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Gracias, Gracias, licenciado. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias, Gracias. licenciado. Que vaya muy bien. Buenas noches. Buen fin de Gracias, semana, licenciado. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias, señorita. Muy bien. Hay nomás participación de los muchachos desde su casa, desde donde estén. Y es lo que me gusta, jóvenes. Muy bien. Son las 7:16. Hoy es 2 de Hasta luego, junio. licenciado. Hasta luego, señorita. Ya, vamos a seguir hablando. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Gracias por todo. Que sigan hablando. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, joven. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, joven. Gracias, gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, joven. Gracias.
Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta la próxima clase. No me fallen. Buenas noches, Licen. Se cuida. Buenas noches, Hasta luego. joven. Buenas noches. La próxima clase, el día pasado mañana. Hoy día es 2 de julio. Jóvenes, muchas gracias. Gracias, licenciado. Buenas Luego, noches. Se licenciado. cuida. Gracias, joven, gracias. Jóvenes, buenas noches. ¿Hay alguien más? Hasta luego, Lice. Buenas noches. Hasta luego, Gracias, licenciado. gracias. Buenas noches, Hasta Lice. luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta el lunes, Lisa. Gracias y cuídese. Gracias, señorita, gracias. No se olvide, la contabilidad se relaciona con otras ciencias, con la informática, con la estadística, con el derecho, básicamente. La informática es importante en esta época, jóvenes. Gracias, jóvenes. ¿Hay alguien más? Hasta luego, licenciado. Gracias. Jóvenes. Gracias. Hasta luego, Gracias, joven. licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego, señorita. ¿Qué seguís hablando, hijo? ¿Cuántos han venido? ¿Va? ¿Cuántos han llegado? Hasta luego, licenciado. Llegas. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, Rafael. Gracias.